Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que ha trabajado en los campos como médico en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador, y que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos de cómo esta catástrofe sanitaria que está viviendo el mundo, que ahora le ha convertido a Estados Unidos en el principal afectado de la tragedia, y que inclusive Donald Trump estima que posiblemente va a tener hasta más de 200,000 muertos probablemente, pone a todo el mundo con los pelos de punta, a usted, a mí y a cualquiera. El simple hecho de tener una tos, de que la mínima sensación de fiebre, cualquier cosita ya nos pone los pelos de punta. Antes una tos nomás es, ay, pero esa fiebre, pucha, es pasajera. Hoy el vuelo de una mosca nos aterroriza. Imagínense ustedes lo que está pasando con todos los vagabundos en la calle aquí, desde donde yo estoy, al frente, en un terreno que fue abandonado, o que se demolió una casa para el boom de la Mariscal, que es la construcción de edificios. Entonces el terreno vale más por el terreno sin casa que por el terreno con casa. Pues se han acomodado vagabundos ahí al frente. Luego tenemos el gran problema de nuestros informales, gente que en Quito, Guayaquil y todo el país, si no salen a ganarse los 4 reales, ese día no comen. Ese día no comen, no pueden comprar medicinas, no pueden salvar al familiar enfermo. Qué situación más complicada. Pero no se queda la cosa ahí. A los informales les suceden nuestros becarios. Pero el problema de nuestros becarios en el extranjero ya no es un problema que empezó con el coronavirus. El coronavirus simplemente los ha puesto ya en la guillotina. Nuestros becarios en el extranjero, los que quedaban, que no pasaban ni de 1,000, ahora, desde hace 6 meses, no saben cómo sobrevivir. Las universidades donde están estudiando los quieren mandar expulsados porque el gobierno no paga. La gente no tiene cómo pagar su arriendo, su comida, su dormida. Con esta crisis, antes se salían a trabajar en los restaurantes, a hacer cualquier limpieza, cualquier cosita, a defenderse como se defienden aquí los venezolanos. Así se defendían nuestros becarios extranjeros, que son, vale señalar, no cualquiera, pues, no es usted y yo, no es el hijo del vecino, no es el sapo vivo, el bandolero de las bandas juveniles, no. Son lo mejor de nosotros, son los mejores talentos de nosotros, los mejores estudiantes del Ecuador, por lo menos en la época de Correa, porque ya en la época de Lenín Moreno fueron los amigos, los hijos de los empleados públicos, especialmente de alto rango. Esos fueron los becarios, porque antes, con Rafael Correa, eran los mejores estudiantes de los colegios. Con esto, los becarios están ahora padeciendo, porque el gobierno ya desde hace 6 meses no cubría los gastos y les tenía en papeleos, enredos y lenguleyadas muy típicas de la gente de Quito, de la burocracia de Quito, muy típico de aquí, que te enredan en juicios, que te enredan en papeleo, que te enredan en esto, que te enredan en el otro, porque esto es una tela araña de burócratas que saben que esa es su maña, a diferencia de la gente de Guayaquil, donde el ricachón lo que hace es tirar el manotazo, empuñar todo lo que puede y salir corriendo. Acá no, aquí te enredan en una tela araña y te comienzan a enredar en papelitos, en sobretos, en el sucrecito que falta, en el dolarcito que falta, en el centavito. Esa es la trata, la forma de manejar la cosa. Por eso era el abominable centralismo absorbente de la capital, que fue motivo de triunfos electorales como el de León Febres Cordero, que utilizó eso para llegar a ser presidente. Hoy, esta crisis, imagínense cómo les afecta a los venezolanos. Hoy, todos pasamos a ser venezolanos. Todos los ecuatorianos. Criticábamos a los venezolanos. ¡Ay! No tienen para la comida, no tienen plata, se largan del país. Es culpa de Maduro. ¿Ah, sí? Ahora que no tenemos nosotros plata,
y que posiblemente tendremos que salir corriendo muchos ecuatorianos a buscar, como los venezolanos, en toda Sudamérica, el sustento, porque en su país hay un colapso. Pero en el caso de Venezuela, el colapso fue producido específicamente por una guerra con Estados Unidos. Este colapso no solamente lo tuvo Venezuela enfrentándose a Estados Unidos, lo tuvo Siria, lo tuvo Irak. Por tanto, no se puede decir que es culpa, lo tiene Cuba, lo tuvo Cuba. No es problema de los cubanos, no es problema de los venezolanos, no es problema de los sirios, no es problema de los iraquíes. El que produce este tipo de olas migratorias en el mundo ha sido Estados Unidos. Es el que produce estas catástrofes económicas y curiosamente Estados Unidos lleva la catástrofe a China porque primero le empieza con una guerra, que todos sabemos, una guerra económica que afectó al planeta Tierra y que comenzó a crear la crisis mundial. Y en segundo lugar, ahora se desata una guerra bacteriológica en la que no deja de estar bajo sospecha una guerra bacteriológica organizada por Estados Unidos. Una guerra viral. En este caso se llama una guerra biológica. Ya Estados Unidos había estrenado el uso de guerras mediáticas como la que lleva CNN contra Venezuela, había estrenado guerras, ciberguerras como la que hizo para bloquear el sistema eléctrico de Venezuela y para bloquear la producción de armas de energía, el manejo del uranio en Irán y cosas así. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto también no fue un experimento de guerra? Bueno, en estas condiciones enfrentamos que el proceso, el coronavirus nos plantea seriamente una nueva situación de la población mundial. Y la nueva situación de la población mundial es que ahorita, por primera vez, Nueva York ya no es la ciudad que nunca duerme, ahora ya tiene que ir a dormir, por fuerza. Nos plantea la situación de que Estados Unidos, que antes decía, aquí en Estados Unidos no me entra nadie, ahora nadie le quiere dejar salir a los norteamericanos de Estados Unidos. México les cierra sus fronteras, porque ahora es el principal foco de una infección, están recibiendo de su propia medicina. Ahora que decíamos, sí, el gobierno es el bueno de la película, es el gobierno de todos, está para todos. Ahora todo el mundo en el Ecuador le dice, oye, ¿cómo pudimos tener a un paralítico que paralizó el país y a la final no puede ni tiene capacidad de reacción ante esta posibilidad, ante esta enfermedad? Nos ha paralizado a todos. Todos estamos encerrados en la casa, paralizados también. Ya no es solamente el presidente el que está en esa condición, todos estamos en esa condición. Con esta situación en la que nos enfrentamos, que se enfrentan nuestros becarios, que se encuentran toda la gente que tiene los informales, los vagabundos. Imagínense lo que está pasando en la India, la cosa tomó dimensiones de catástrofe humanitaria que nos plantea si el capitalismo es mejor que el socialismo. India es el país capitalista con más población del mundo. Se produce la crisis, es un país donde la intermediación es el sistema económico. Hay un intermediario para contratar albañiles, hay un intermediario para contratar plomeros, hay un intermediario para contratar enfermeras, hay un intermediario para construir las casas, un intermediario para construir los edificios, un intermediario para construir las carreteras. Todo se hace por intermediación. De la noche a la mañana llega el colapso, los intermediarios desaparecen. La gente ha migrado a las grandes metrópolis, otro problema. Las grandes metrópolis, y de la noche a la mañana no tienen trabajo, no tienen que vivir. Entonces se dice que en la India el seguro económico lo da la ciudad, pero el seguro social son sus aldeas y villas. Se produce una tremenda migración, se llenan las carreteras, se hacen caravanas porque no hay transporte, se hacen olas humanas. Estas olas humanas comienzan a llevar la enfermedad desde las ciudades a los campos y sin embargo esto nos plantea una conversación que viene inmediato, que es cómo están operando y cómo están funcionando las ciudades como centros de infección y como centros de curación.
Así pues vemos que, que los países capitalistas, todo empezó en un país comunista, China, o por lo menos de capitalismo se llama no democrático, le llaman, capitalismo no democrático, porque ahora China ya no es comunista, dicen que es capitalismo no democrático. Pero China logró resolver el problema, lo ha enfrentado y ha salido con menos víctimas que todos los demás. Va a Italia y la cosa se complica, va a España y la cosa se hace terrible. Ahora está tomado Alemania. Oye, ¿cómo es que los países de mayor desarrollo capitalistas entran en la crisis y luego entra en Estados Unidos, el mayor capitalista del mundo, y se convierte el capitalismo norteamericano en un problema increíble para todo el planeta Tierra? La pregunta ahí es, ¿el capitalismo democrático es realmente un sistema de gobierno que puede ayudar a resolver situaciones críticas? Esa es la siguiente pregunta del mundo. Gracias.